es no solo una contravención, es un ataque a los derechos fundamentales del gobernado y un ataque desde el mismo Estado. El punto es, ¿qué pasaría si un juez de control difuso lo hace y dice, efectivamente, como usted lo planteó, la contradicción 292 es inconvencional y por lo tanto yo decreto que inaplico eso y lo ordeno que se le ponga en libertad? ¿Qué pasaría? Perdón. Ahí depende de qué corriente filosófica y qué conocimiento tenga del derecho el Consejo de la Judicatura respectivo. Pero yo no le auguro mucho éxito al juez. Desafortunadamente, tenemos que tener muy claro que los juzgadores podemos cometer tres tipos de pecados: fallar contra constancias, fallar contra la letra de la ley y fallar contra la jurisprudencia. Si hay jurisprudencia, pues como les decía, yo siempre les he dicho a mis colaboradores, no hay para dónde hacerse. O sea, si el caso encuadra en el supuesto, y aquí está muy claro porque, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura Federal hay un criterio firme de la Comisión de Disciplina que desatender a una jurisprudencia que fue invocada por las partes es causa de responsabilidad, si la invocaron las partes. Entonces, creo que son temas así muy farragosos. En el caso, por ejemplo, del precedente, no es jurisprudencia, de la Suprema Corte que prohíbe a los tribunales colegiados realizar control difuso, por la realidad es como es un precedente, pues no nos obliga. Y por el otro lado, sí nos obliga la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que nos obliga a hacer el control de convencionalidad ex oficio. Entonces, aquí tengo un precedente muy respetable de la Suprema Corte, pero aquí tengo pues las 4 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana que a mí me obligan y que tú, Suprema Corte, dijiste que a mí me obligan. Entonces, creo que no hay para dónde hacer. Ya sabemos que actualmente el derecho es argumentación, pero yo creo que la ponderación de argumentos en nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia es un argumento de autoridad muy poderoso, ¿verdad? Y desde luego, creo que ahí hay un tema importante. En alguna ocasión que vine aquí a esta Casa de la Cultura, alguien me planteó un asunto, creo que venía de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, el caso de un policía, que un policía no había tomado medidas con un menor, que el adulto era el que estaba involucrado y el menor pues estaba junto con él y no tomó medidas para poner en resguardo, en custodia al menor, y que ellos emitieron una recomendación con base en una serie de tratados internacionales pidiendo que se fusilara al policía. Bueno, yo creo que aquí es muy importante también que en el ámbito de la responsabilidad administrativa, pues también esto ya debe caminar, porque curiosamente, y desde mi examen de grado, pues lo platicábamos, ¿no? Como que la cuestión de la reforma de derechos humanos, pues de alguna manera, con todo y con todo lo que se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, pues ahí va caminando en el Poder Judicial de la Federación, en poderes, en otros tribunales, pues también vemos que va caminando, que sí se hace control difuso. Sin embargo, creo que donde se ha atorado, pues es en el legislativo, que pues todavía quedan pendientes varios temas, entre ellos pues la ley de desapariciones, y definir claramente las reparaciones, porque pues si hay violación de derechos humanos y no hay reparación, pues como que la reforma quedó a la mitad. Entonces finalmente debe haber una reparación. Y luego, pues en el Ejecutivo, porque pues también la autoridad pues, respeta la ley, pero viola derechos humanos. Entonces también eso, y no hay responsabilidad administrativa por eso.
son temas que creo que falta redondear, como que se ha avanzado en la judicatura, y qué bueno, y creo que es un primer paso, pero falta el legislativo y el poder ejecutivo sobre todo. Sí, adelante. Buenas noches. A ver, yo tengo la impresión de que creo que, bueno, la parte del control de convencionalidad y los derechos humanos, en cierta forma, creo que a mediano o largo plazo está generando, va a generar así como más problemas que, a lo que es a lo que voy. Parte de la dogmática de los derechos humanos es que, bueno, todos los derechos humanos están dentro de un mismo plano y que no necesariamente cuando chocan dos derechos humanos o más, se debe prevalecer alguno de los dos, pero que no necesariamente eso implica a decir tal artículo es inconvencional siempre, todas las veces y para todos los casos. Sin embargo, por como se están dando los asuntos, primero se declara inconvencional eh, artículo por un tribunal, un juzgado de partido o un tribunal de apelación y luego confirmado por un colegiado X o y luego se forma una contradicción y entonces vía contradicción se opta a decir este derecho debe prevalecer respecto de este otro. Tengo esa impresión bueno, se me ha generado de que se está llegando a decir vía control de convencionalidad, estamos optando qué derecho debe prevalecer en todos los casos y todos los supuestos, ¿no? Y considerando también que tanto la práctica judicial como en el litigio es, tú citas el montón de jurisprudencias o tesis o criterios que se te ocurran y nadie ve a ver de dónde vienen, cuáles fueron los hechos del caso o cuáles fueron los antecedentes o el contexto jurídico en el que se desaplica una norma, ¿no? Eso es uno por un lado. Y por otro lado, un poquito con lo que decían los compañeros, como esta insatisfacción por no sé, como, es que no es suficiente los derechos humanos o los criterios que se están siguiendo. Hay por ahí un par de criterios de colegiados y me parece que se basan, no estoy seguro si así se llaman, reglas de Brasil y algo así. Y bueno, a grandes rasgos, lo que establecen estas reglas es que tratándose de grupos vulnerables, la justicia debe ser suficiente, bastante y a fondo. Y bueno, estos tribunales colegiados lo que dicen es que tratándose de grupos vulnerables, no puedes resolver, digamos, no puedes decirle a alguien que pertenece a un grupo vulnerable que su agravio es inoperante, que aquí en México pues es como todo un arde, ¿no? Que ya se ha matizado mucho con que baste el que se advierta la causa de pedir, ¿no? Y es un poco lo que creo que la inquietud de los compañeros y también un poco mía de decir hasta dónde un tribunal le alcanza para hacer control de convencionalidad. Alguna vez un ponente decía, no, es que llega la señora y trae al niño y es como traer un póker de haces. Y todos los jueces, todos los magistrados están haciendo control de convencionalidad y bueno, interés superior del menor y están haciendo unas barbaridades que uno dice, caray, y lo decía uno de los ponentes, ¿no? Entonces, no sé si tienen, a lo que voy es como surgiera una especie como de, digamos, como un concepto intermedio entre suplencia de la queja, estricto derecho y esta parte de grupos vulnerables, de no puede ser inoperante, o sea, dile que es infundado o estudia por qué es infundado o porque se intuye que es infundado o porque entonces no deja de ser justicia completa, no sería justicia completa, algo así es la idea, no recuerdo así la reacción, pero hay 2 o 3 de colegiados. Ese es un Sí, cuando en este diplomado vean los principios, recuerden los principios que rigen el juicio de amparo, está el principio de estricto derecho, que lo clasificaba algún ministro de la Corte como el principio victimario de la justicia. La tendencia es, por las reglas de Basilea de acceso a la justicia de grupos vulnerables, por la perspectiva de género, por el interés superior del menor, por la suplencia de la deficiencia de la queja que hay en varios supuestos, pues es a ir flexibilizando ese rigor del principio de estricto derecho. Claro, creo que finalmente, y es algo que yo siempre he criticado, en la ley reglamentaria de las
fracciones 1 y 2 del artículo 105 en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, nunca se puede declarar un concepto de invalidez como inoperante, porque estás obligado tú a analizar el fondo del litigio, aunque no haya concepto de invalidez. Y son entes de gobierno, son niveles de gobierno los que se están peleando. ¿Y por qué en el amparo no? Yo creo que finalmente, en general, pues, yo creo que debe atenderse al fondo de los asuntos y tratarse de resolver la cuestión de fondo. Pero mire, por ejemplo, en lo que a mí me toca, en la justicia administrativa, a ver, cuando son litigios de muchos millones de pesos contra el fisco federal, bueno, ¿y qué no tiene para pagar un buen abogado que lo defiende, que diga lo que debe de decir? ¿Verdad? O sea, no es lo mismo, digamos, un litigio donde está en juego pues el interés superior del menor, una custodia, una patria potestad, donde está en peligro la propiedad de una comunidad indígena, sus tierras comunales o de un ejido, los derechos laborales de un grupo de operarios, pues a un litigio de este tipo, ¿no? Entonces, creo que sí vamos a tener que seguir avanzando. Está ahorita todo el proceso de ratificación de la Convención Internacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y bueno, esa implementación de esa convención pues va a generar muchos también ajustes a este principio de estricto derecho, que claro que yo creo que lo ideal es que sea legislativamente como se regule, porque si no puede caerse en muchos excesos, ¿no? Sí, esa es mi opinión. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, licenciado. Para que le pasen ahí también atrás tienen. Gracias. Si bien es cierto, si bien es cierto, usted acaba de poner un ejemplo muy drástico, pero eso no implica que no le demos un debido proceso. No, sin duda alguna. O sea, no podemos Las formalidades violentar. esenciales del Así procedimiento es. deben respetarse. Pero a ver, hay un planteamiento que advierte el juez en un litigio fiscal, pero que no le hizo valer el abogado. Yo no puedo rebasar la litis. Sí, pero el debido proceso. A eso me no se- refiero. El así- debido proceso, sin duda alguna, así es. tendrá su formalidad esencial. Pero a ver, hay un concepto de invalidez desde el contencioso administrativo de impugnación que no se hizo valer y que es el fundamental. Y la verdad, todos los días nos enfrentamos con eso. A ver, ¿cuántos asuntos lo van a ver aquí en el diplomado de amparo? ¿Cuántos juicios de amparo se sobreseen por falta de interés jurídico legítimo? ¿Por qué? Porque al abogado se le olvidó exhibir la licencia de construcción, o se le olvidó la escritura constitutiva o el permiso, exhibirlo en el juicio. Y ahí no hay requerimiento para eso, ¿no? No. Pero a lo que yo me refería es que como que todas las autoridades ven nada más lo vulnerable para las partes a las que usted hizo referencia, pero lo que son los patrones, lo que son, como acaba de decir usted, los contribuyentes federales, o sea, donde no hay suplencia, donde no hay una ley específicamente para cuestiones vulnerables, como que también las autoridades se olvidan de la legitimidad o del debido proceso, porque No, dicen, pues. este sí tiene para pagar. No, espérate, tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Claro, bueno, sin duda alguna, pues estamos hablando de medios de defensa, no Así sé es. de qué estamos hablando. Entonces, desde luego que hay un debido proceso. O sea, pero aquí estamos hablando si va a haber suplencia o no de los conceptos de validez, de invalidez o de impugnación, o de los conceptos de violación. Ya llegamos a la etapa de la sentencia, ya hubo un proceso, pero se le olvidó ese argumento. Así decimos nosotros, ni cómo ayudar. Pero esa sería como ausencia de queja. Aquí es suplencia, o sea, es como ese intermedio entre suplencia de la queja y de estricto derecho. El agravio que no lo hizo valer al abogado y usted como juzgador lo advierte, pues esa es ausencia de queja y pues no puedo inventarme lo que no está. Pero digamos, hay otros que sí dicen, no, es que no te falta una comita y no completaste la idea.
tratándose de grupos vulnerables. En una cuestión fiscal, pues yo no veo así como Telmex S.A. pues peleando qué grupo de No, vulnerabilidad finalmente tuviera, ¿no? sí, yo concuerdo con el planteamiento esencial de usted. O sea, hay causa de pedir, se advierte claramente qué es lo que te duele, pues estudiaselo. Sí, ahí incluso uno se da, ya después de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, uno advierte cuando está frente a por ejemplo, un buen secretario o un mal secretario. Si es el juzgado de distrito, un secretario que siempre quiere meter las causales de improcedencia y sobreseimiento a fuerza, pues es un secretario maleta, ¿no? Y en lo mismo en el colegiado, cuando en amparo directo, a fuerza es inoperante el concepto de elección, porque no lo dijo como yo quería que me lo dijera. Pues no soy adivino. A ver, simplemente dame los elementos para entender qué es lo que te duele. Ah, bueno, por ahí va. Y creo que esa es la tendencia a seguir. Claro, hay muchas inercias que hay que ir superando, ¿verdad? Pero bueno, por eso también el avance en el derecho pues va mucho de la mano de los asuntos que se presentan en los tribunales. Finalmente, por ejemplo, con esta idea del litigio estratégico de mi buen amigo Gumercindo García Morelos, pues él ha sacado con temas así de litigio muy relevantes, pues criterios muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es igual. Si los abogados plantean cuestiones novedosas, con argumentos sólidos, todo, pues hacen que el sistema jurídico también cambie. Sobre todo que estamos viendo, la reincorporación del control difuso fue un ejemplo, que la jurisprudencia puede cambiar el estado de cosas. O sea, se reincorporó el control difuso en México por la jurisprudencia. El legislador no ha reaccionado. Es la jurisprudencia. Entonces, pues creo que a través del planteamiento de temas novedosos con argumentos sólidos, pues pueden hacerse planteamientos que puedan cambiar el estado de cosas, ¿no? Que creo que es muy importante. Bueno, pues muchas gracias. He estado muy a gusto con ustedes. Bueno, antes de irnos, la próxima sesión es jueves 11 y 12 a las 5 de la tarde. Sesiones 2 y 3 del módulo 1. Introducción a los derechos humanos va a ser impartida por Juan Antonio Gutiérrez Gaitán. ¿Vale? Jueves 11, viernes 12 a las 5. ¿Ok? Les mandamos correo de todas maneras. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero. Muchas gracias, magistrado. Así mira para la foto. Así para la foto. Gracias. Gracias, Pepe. Sí. No. Ah, ok. Ándale. Muchas gracias.